Bienvenidos a esta catequesis del día de hoy, al terminar este mes de octubre, que hemos dedicado de modo especial a pensar en el sentido misionero de la Iglesia, y que hemos venido trabajando en una serie de catequesis en torno al servicio que desde la caridad prestamos a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y hoy vamos a trabajar en esta catequesis la Iglesia en seis imágenes que nos propone el Papa Francisco. La Iglesia como hospital de campaña, la Iglesia como casa de la caridad, la Iglesia de puertas abiertas, la Iglesia samaritana, la Iglesia sin frontera y la Iglesia pobre para los pobres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él quien nos anime, nos inspire y acompañe en esta catequesis que vamos a desarrollar. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy significativo que podamos terminar este mes de octubre con esta catequesis con un profundo tinte eclesiológico. Hemos de comprender la realidad de la Iglesia a partir de la concepción que el Concilio Vaticano II nos dejó, es decir, la Iglesia que es el pueblo de Dios, en la cual el mismo concilio nos señala algunos elementos importantes a considerar. En primer lugar, la Iglesia tiene, en primer lugar, como condición la dignidad de los hijos de Dios, en la cual todos tenemos la realidad bautismal, por la cual todos somos igualmente hijos, aunque hay diversidad de funciones en la vida de la Iglesia. Todos iguales en cuanto a hijos, pero todos diversos en cuanto a los carismas. En segundo lugar, esa Iglesia que tiene como mandamiento la ley del amor. El amor que lo envuelve todo y que le da sentido a la vida caritativa que tenemos que tener como individuos y como comunidad eclesial. En tercer lugar, la Iglesia que tiene una concepción escatológica, es decir, la finalidad de la salvación de las almas. De ahí que cualquier obra caritativa que se realice al interior de la Iglesia, pues tendrá precisamente como meta el reino de Dios. Y a partir de esta realidad, pues estamos todos imbuidos en la concepción del pueblo de Dios. Démonos cuenta cómo en el Antiguo Testamento esa realidad de pueblo ya es existente. Israel y Yahvé. Israel la esposa, Yahvé el esposo. En cambio, en el Nuevo Testamento la concepción cambia. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Hay una relación de tipo marital desde la concepción que se tiene. Y como hemos tenido ocasión de hablar en algunas de las catequesis anteriores, pues se vive la experiencia de la fe a partir de la realidad de las comunidades como lo vivió Jesús. En la última catequesis mencionábamos cómo Jesús había vivido 4 tipos de comunidades distintas. Primero, la comunidad familiar. Segundo, la comunidad de amigos. Tercero, la comunidad de discípulos. Y cuarto, la comunidad de los apóstoles. El Papa Francisco ha tomado 6 imágenes interesantes para ayudarnos a comprender esta visión eclesiológica de una manera más amplia. La primera de esas realidades que presenta el Papa, es la Iglesia como un hospital de campaña. Fíjense que en las guerras, en las situaciones de catástrofe, pues se han montado estos hospitales de campaña y es interesante la figura que el Papa nos quiere presentar, precisamente porque muestra cómo la Iglesia requiere tener la capacidad
de curar las heridas, entrar en las circunstancias particulares que vive el ser humano desde la cercanía, desde la proximidad. En los momentos de guerra se han tenido que improvisar unas tiendas de campaña, unos hospitales así como momentáneos para poder atender a cada uno en el propio sitio. Esto nos ayuda a experimentar la realidad del sufrimiento del ser humano. La humanidad nos reclama en la Iglesia cercanía desde la bondad, desde la solidaridad, desde la misericordia del Señor. Y a eso se refiere el Papa con la Iglesia como un hospital de campaña, la posibilidad de ser cercanos. Pero tengamos en cuenta, a veces tenemos una visión muy sesgada de la vida de la Iglesia y pensamos que la cercanía es la que puede tener un sacerdote o un obispo o el mismo Papa con una persona, pero se nos olvida cómo profundizar en el sentido amplio de la eclesiología, de la misma Iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay un bautizado está la Iglesia. Y es ahí, desde esa cercanía que cada uno como persona puede brindar, que estará en atención a curar, a apoyar, a acompañar, desde lo más elemental, que es el sentido profundamente humano. El otro me duela. Ese es uno de los elementos claves en la vida de la Iglesia, la vida de la caridad. Si yo no siento al otro como mi hermano, pues el otro no me duele. Lo hemos manifestado en varias ocasiones citando la parábola del hijo pródigo. Acuérdense ustedes que son dos hijos, un hijo menor y un hijo mayor. El mayor se queda, el mayor es el cumplidor de la ley, el mayor es el cumplidor de la norma, el mayor es el que siempre está haciendo lo que le toca. Pero cuando viene el menor, que es el que ha dilapidado toda su fortuna, lo que no era de él, eso significa pródigo, el que se gasta lo que no es de él, pues no es de él en la medida en que lo heredado le pertenecía todavía al papá porque no se había muerto, pero el papá se lo había dado. Cuando el hermano menor vuelve y el papá le hace una gran fiesta y le hace poner un vestido nuevo y le hace poner sandalias en los pies y le hace poner un anillo, el hermano mayor no quiere entrar. ¿Por qué? Porque se enoja diciendo, vino ese hijo tuyo que se gastó todo con malas mujeres y tú le haces semejante fiesta, en cambio a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para yo celebrar con mis amigos. Y el Señor, el Padre de la parábola, el Padre misericordioso, le dice o utiliza con él dos expresiones, hijo, porque él no se sentía hijo, probablemente se sentía un obrero al que le pagaba. Y le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Y luego le dice, en cambio, ese hermano tuyo, ya le había dicho, ese hijo tuyo, el padre le hace caer en cuenta, ese es hermano tuyo. Ese hermano tuyo estaba perdido, ha vuelto a la vida. Entonces, esta primera figura nos hace descubrir esa realidad de nosotros que somos hermanos y que por tanto tenemos que tener esa capacidad de acercarnos al que sufre, de acercarnos al enfermo, de acercarnos al encarcelado, de acercarnos al que está solo, de acercarnos al que está padeciendo algún tipo de calamidad. Es decir, de brindar calor desde el corazón. Por eso el Papa presenta esta figura de la Iglesia como hospital de campaña. La segunda imagen significativa que el Papa presenta es la Iglesia como casa de caridad. La caridad está al centro de la vida de la Iglesia. Todo lo que en la Iglesia existe, cualquiera de las funciones que nosotros realizamos en la vida de la Iglesia, sea como individuos, sea como institución, pues tiene que tener un norte profundamente caritativo, porque cada actividad va a revelar que Dios ama al hombre. Y en ese ejercicio de la caridad, lo que nosotros buscamos no es generar mendicidad, eso tiene que estar lejos de la concepción de cualquier miembro de la Iglesia. Nosotros estamos procurando es el ejercicio de la caridad, es decir, el ejercicio de la dignidad de la persona humana. Hablábamos la semana pasada con relación a uno de los 4 principios importantes de la doctrina social de la Iglesia, y hablábamos del principio de la subsidiariedad. Y en ese principio de la subsidiariedad comentábamos cómo cada uno está llamado a dar desde lo que tiene. En ese ejercicio uno subsidia al otro. Cuando nosotros hablamos de subsidio, estamos diciendo que alguien nos está dando algo. Entonces, en el ejercicio de la subsidiariedad estamos llamando la atención
a que al que tiene algo, da de eso algo que al otro le falta. La prueba más evidente en ese ejercicio de la subsidiariedad, sin duda, está precisamente en los bienes, por ejemplo, como el alimento, con qué facilidad podemos dar nosotros de comer, o podemos dar de beber, o podemos dar vestido. Pero démonos cuenta que las obras de misericordia, como las enseña la Iglesia, están plasmadas en el catecismo, nos están hablando de obras de misericordia corporales y sobre todo de obras de misericordia espirituales, dentro de las cuales se enmarca, por ejemplo, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, perdonar las injurias, consolar al triste. Pero todo es un ejercicio que tiene que brotar desde la dignidad de la persona humana, que es otro de los principios que mencionábamos dentro de la doctrina social de la Iglesia, y con ese ejercicio de la subsidiariedad, que no es que me haga sentir a mí más rico y poderoso que el otro al que estoy subsidiando, porque yo sí tengo, sino que me involucra con aquel que por una u otra circunstancia está padeciendo algo de lo cual yo puedo entrar a satisfacer. Y por eso viene otro principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la solidaridad, en la cual todos estamos involucrados, todos somos solidarios en la configuración de lo que ya el Papa Pablo VI denominaba la civilización del amor. Puede que yo tenga una serie de recursos económicos con los cuales puedo atender a los más pobres. Muy bien, pero puede que yo también esté experimentando una profunda tristeza y yo necesito entonces ser consolado. Entonces démonos cuenta cómo al mismo tiempo que yo estoy ejercitando la subsidiariedad, porque yo desde mi condición económica puedo favorecer a alguno con un bien, pero también estoy experimentando la solidaridad porque el otro está compartiendo conmigo que estoy triste, o quizás me perdona porque yo le he injuriado, o quizás me corrige porque yo me he equivocado. Entonces la iglesia es ante todo una casa de caridad donde descubrimos o debemos descubrir a la persona desde su dignidad, como hijo, como hija de Dios, pero también como persona humana que sufre, que se alegra, que siente, que se conduele, que comete errores, que se cae, que peca, pero en el fondo recibe dentro de la vida de la iglesia el ejercicio de la caridad, tanto de las personas como de las instituciones. Las instituciones eclesiásticas tienen que ser sobre todo instituciones movidas al ejercicio de la caridad. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de la pequeña comunidad. Lo vemos en el desarrollo de los diferentes grupos que puedan existir en la vida de la iglesia. Lo vemos en la atención que le podamos prestar a los más pobres o a los que de alguna manera sufren dentro de la vida de la iglesia. Para eso tenemos que sentir a Dios como nuestro Padre y sentir al otro como nuestro hermano para poder ejercitar la caridad. ¿A partir de qué? A partir del mandamiento del amor. Ya lo hemos mencionado en otra ocasión, porque el mandamiento del amor es ante todo una respuesta, porque Dios nos amó primero. Y ahí que la iglesia está respondiendo al amor de Dios, amor que se muestra en la obra creadora, amor que se muestra en la obra redentora, amor que se muestra en la obra santificadora. Eso de parte de Dios para con nosotros. Pero en la respuesta que nosotros le vamos dando a Dios, se va mostrando en cómo mi vida toda, con mis habilidades, con mis saberes específicos, con mis cualidades, con mi ser mismo de persona, estoy atendiendo con solicitud la tristeza o el sufrimiento del otro que por una u otra razón puede estar más triste o desamparado, aquel que está enfermo porque ha perdido la salud, aquel que pasa hambre porque no tiene algún bien económico, aquel que pasa frío, aquel que se siente solo, aquel que es expropiado, aquel que es calumniado, en fin, la iglesia que va a tener entonces ese desarrollo desde la caridad a la que todos nosotros estamos llamados, desde el principio de la dignidad de la persona humana. Yo no puedo desconocer cómo el otro tiene dignidad y por eso mi ejercicio caritativo ni desconoce ni minusvalora la dignidad de la persona humana, sino que la potencia, la apoya, la hace crecer. La tercera imagen que nos presenta el Papa es la figura de la iglesia de puertas abiertas.
Hay una figura muy linda en el libro del Apocalipsis que nos presenta a la Jerusalén del cielo. Y ustedes la encuentran al final del libro del Apocalipsis, el relato. Y en la Jerusalén del cielo vemos cómo hay 3 puertas hacia el norte, 3 puertas hacia el sur, 3 puertas hacia oriente, 3 puertas hacia occidente. Ella misma brilla en su esplendor. Ella no necesita luz porque ella misma es la luz. Hace referencia a esas 12 puertas, pues en primer lugar a las 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento, y hace referencia a los 12 apóstoles, Nuevo Testamento. Pero además la ubicación de 3 puertas para cada uno de los lados, oriente, occidente, norte y sur, hace referencia a cómo a esa Jerusalén son invitados hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación a entrar a participar de esa realidad. El Papa Francisco nos ha mostrado esta iglesia de puertas abiertas con una expresión muy interesante. Hace referencia a una iglesia en salida, para salir a las periferias humanas. Pero cuando hablamos de periferia no estamos solamente haciendo referencia a aquellos como barrios marginados que existen por fuera, sino ir a todas esas realidades donde el ser humano se puede sentir como solo o se puede sentir excluido. Paradójicamente, vivimos en una época de mucha como sobrevaloración de derechos particulares, pero vivimos en una realidad muy excluyente. Piensen ustedes con qué facilidad hacemos juicios temerarios sobre tantas personas que pueden ser excluidas por los comentarios que yo hago. Con qué facilidad tantas personas viven en soledad, viven en un abandono terrible. A veces los medios de comunicación, en vez de acercarnos como comunidad, nos pueden estar alejando. Entonces, es aquí donde el Papa nos está invitando a hacer una iglesia en salida, de puertas que están abiertas para poder mirar a los ojos, para poder escuchar al que sufre, para poder acoger al que está acongojado, para que aquella persona que por uno u otro motivo se siente por fuera pueda tener la posibilidad de volver a entrar. Incluso Cristo mismo tiene, dentro de esas autopresentaciones que hace en el Evangelio de Juan, tiene esa afirmación: yo soy la puerta. Y advierte: antes de mí vinieron muchos otros que eran ladrones y bandidos. En cambio, el Hijo entra por la puerta, y es otra figura que hemos usado en los años jubilares o en los años santos, antes del Papa Francisco. Esas puertas solo estaban en las basílicas mayores, que están ubicadas en la ciudad de Roma, que era la Basílica de San Juan de Letrán, que son la Basílica de San Juan de Letrán, de Santa María Mayor, de San Pablo fuera de los muros y de la Basílica Vaticana. Pero el Papa Francisco, en el último jubileo, quiso que en cada diócesis hubiera una puerta santa, que bien podía ser ubicada en las catedrales o en alguna iglesia representativa de una determinada diócesis. Y eso permitió que muchas más personas pudieran, pues, lucrar la indulgencia jubilar atravesando la puerta santa, pero también experimentar o comprobar el sentido de la puerta. La puerta significa que algo es distinto. Démonos cuenta cuando hemos tenido que cruzar puertas que puede que no sean entrar solamente a un recinto. Piense usted, cuando se va a cruzar una frontera, puede que vaya por una carretera, cruza de un país a otro y se cruzó la frontera, se cruzó la puerta, llegó a un lugar distinto. Incluso a veces cuando usted está en una montaña o está caminando por una finca o por un hato y encuentra un portón y cruza el portón y dice: entonces esto ya es otro terreno, o esto será de quién, o por aquí se puede pasar. Es la sensación de que algo es nuevo. Pues eso es lo que Cristo mismo señala con la figura de Él como puerta. Es la invitación a comenzar una vida nueva a partir del encuentro con Jesucristo. No es que el Señor nos diga: hágase bueno, después cruza la puerta y me sigue. Al contrario, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. La figura de la puerta también, que la utiliza el libro del Apocalipsis, cuando Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él.
Pues esa figura de la puerta para entrar en Cristo, para Cristo entrar a nosotros, es la que el Papa nos ha querido mostrar a nosotros con esta figura de la iglesia de puertas abiertas. Está también representado en la parábola del hijo pródigo de una manera muy especial, porque cuando el hijo decide irse, el papá deja que se vaya, pero cuando el hijo regresa, encuentra a su papá que lo está esperando. Incluso el texto dice que el papá le salió al encuentro, lo que quiere decir que el papá estaba observando desde su casa a ver cuándo aparecía el hijo, y cuando lo ve aparecer, sale al encuentro del hijo. Está esperando que regrese y que así pueda entrar sin ninguna dificultad. ¿Y por qué la iglesia es una iglesia de puertas abiertas? Porque la iglesia es ante todo madre. Y esa figura de la maternidad de la iglesia es la que permite recibir a todos sus hijos, de modo especial a aquellos que han caído en la desgracia en el infortunio del pecado, del abandono o de la fragilidad que hace parte de la condición humana. De modo que la puerta no es un muro, la puerta es un signo de apertura, la puerta es una invitación a entrar. Y cuando la puerta está abierta, pues es una invitación a que se siga. ¿Y cómo podemos lograr eso? Desde el sentido de la acogida y desde el sentido de la reconciliación. Ese es el sentido que la iglesia tiene. Por eso no hay ningún pecador que no quepa en la vida de la iglesia. Uno de los grandes peligros en la vida de la iglesia es pretender el puritanismo, y a lo largo de la historia han existido esas realidades de puritanismo muy fuertes, y en esta época también hay una serie de realidades que tienden a ese puritanismo, a pretender que a la iglesia solo tienen cabido, que solo pueden estar los que son puros, inmaculados y santos, y al contrario, la iglesia es una realidad de pecadores. Es muy significativo cómo empieza la liturgia eucarística. Démonos cuenta que la liturgia eucarística empieza con toda la asamblea exclamando: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. O sea, toda la asamblea manifiesta cuando empieza la Santa Misa que es una asamblea de pecadores, pero que están trabajando juntos en unión con los hermanos, con los ángeles y con los santos por alcanzar la redención. De ahí que la iglesia está llamada permanentemente a la acogida, a tender puentes, a sembrar reconciliación, a brindar acogida, a brindar cercanía, a procurar entonces ejercitar esa maternidad, al ejemplo de María, la madre de Jesús, que sale una vez que el ángel le dice que va a ser la madre de Jesús. Es interesante porque la dejó el ángel y María inmediatamente sale al servicio de su prima Isabel. Como quien dice, la tarea de ser la madre de Jesús no la ensimismó ni la encerró en ella, sino que la empujó a la realidad y a la cercanía del trabajo con el otro. La cuarta realidad o la cuarta imagen que el Papa nos presenta es la de la iglesia samaritana. Sin duda, una de las grandes parábolas que Jesús nos dejó plasmadas en los evangelios es la parábola del buen samaritano. Recordarán ustedes que en esa parábola hay un hombre malherido del que no tenemos ninguna noticia, no sabemos siquiera cómo se llama, no sabemos a qué tribu o a qué nación pertenecía, solamente sabemos que unos bandidos lo dejaron sin nada y malherido. Aparecen tres personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano. Los tres ven al malherido. Los tres se acercan al malherido. Los dos primeros le dan una vuelta al malherido y se van. En cambio, el samaritano, el tercero, no solo se acerca, sino que siente compasión por ese malherido, y ya sabemos cuántas iniciativas surgen en el ejercicio de la caridad de parte de ese samaritano hacia ese malherido que nunca a lo largo de la parábola abre la boca. Cuando el Papa invita a pensar en esta realidad de la iglesia samaritana, está invitando primero a observar cuánto dolor, cuántas heridas, cuántos sufrimientos experimenta el mundo actual.
para donde mire, mire al interior de su casa y va a experimentar tantos malheridos por tantas situaciones distintas, a veces por situaciones económicas, otras por situaciones sociales, otras por situaciones políticas, otras por realidades ideológicas, otras por realidades antropológicas, en fin, tanto sufrimiento en derredor. Pero solo cuando siento compasión ante esa realidad, pues puedo entrar a actuar como lo hizo el samaritano. Nosotros cada día nos vemos más enfrentados a la opción de ser samaritanos, a la opción de poderle servir al otro. Y estamos a veces, paradójicamente, como más impulsados a la indiferencia que marca la parábola con el sacerdote y el levita. Sí, vemos la realidad. Fíjense que hoy día hay personas, a veces grupos políticos o de gobernantes buenísimos para hacer estudios sobre la situación del que sufre, pero no pasan más allá. Yo me quedo maravillado a veces con qué facilidad se hacen grandes estudios y se publican escritos de grandes estudios y gastan dineros del erario en libros que muestran pues las crisis y las dificultades de la pobreza. Pero ¿qué más? O sea, es ahí donde nosotros tenemos que descubrir, a ver, hasta dónde nos vamos moviendo, hasta dónde no pasamos de largo, sino que realmente estamos entrando a actuar con medidas eficaces. En la parábola, el samaritano no nos dicen que sea un médico, no nos dicen que sea un rey rico que está dando lo que le sobra, ¿no? El samaritano se ve que esa ruta que hacía era la ruta de cada día, pero démonos cuenta cuántas acciones realiza. Le venda las heridas, derrama el vino y el aceite sobre ellas para cicatrizarlas, luego monta al hombre en la cabalgadura, luego lo lleva a la posada, cuida de él, y además de eso le dice al posadero, atiéndalo, y le deja denarios para que lo haga, y si gastas de más cuando yo vuelva a pasar, yo lo pagaré. O sea, es el ejercicio de poder descubrir cómo cada uno está llamado a hacer desde sus posibilidades un servicio en favor de ese malherido. Pero al mismo tiempo, démonos cuenta que en esta parábola también se nos presenta una realidad, es que todos tenemos algo del herido, todos tenemos algo de los salteadores, de los que le hicieron mal a ese hombre, todos tenemos algo de los que pasan de largo, todos tenemos algo de buen samaritano, porque es que esa es la vida de la iglesia. Sin embargo, como esa realidad nos involucra a todos, toda la iglesia está llamada a ser samaritana. Pero vuelvo y digo, como lo decía ahorita con la primera figura, no significa que sea el párroco el samaritano, el buen samaritano, no, es la iglesia toda, cada uno como individuo, cómo está haciendo ese ejercicio de sanar las heridas, de sentir dolor por el otro, de sentir compasión por el otro. La quinta figura que nos presenta el Papa de la Iglesia es la de una iglesia sin fronteras, una iglesia que se siente madre de todos. Hay una figura que aparece en los Hechos de los Apóstoles muy bonita cuando Pedro y Juan acuden al templo a orar y se encuentran con un paralítico que les pide limosna. Ese mendigo encuentra a los apóstoles y en ellos no encuentra dinero. Pedro mismo le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús queda sano. Fíjese usted, de esa manera Pedro y Juan están invitando a ese paralítico a que en el nombre de Jesús se ponga en la posición de los vivos, se ponga de pie. Es decir, lo levanta, le permite volver a entrar en esa figura que es la iglesia. San Juan Crisóstomo hace una reflexión en torno a esto y muestra cómo este milagro es una imagen viva de la resurrección. Y aquí aparece un retrato clave de la vida de la iglesia, que la vida de la iglesia no puede cerrar los ojos frente a la humanidad, al contrario, sabe mirar a la humanidad para crear relaciones significativas, para crear puentes de amistad, para crear solidaridad entre los hermanos. Es una iglesia que está abierta, en la que deben caber todos. Hoy día estamos
muy dados a la exclusión. Eso hace parte de todas las realidades. Piense, por ejemplo, en la figura del extranjero. Puede que nosotros mismos hayamos sido extranjeros alguna vez. Una cosa es el extranjero que llega con plata, porque ese es un turista, y entonces lo atendemos como un rey y sabemos que va a dejar su dinero y que se va a ir. Otra cosa es el extranjero que llega como emigrante, que ya se vuelve un signo como de competencia para nosotros porque nos va a quitar nuestros puestos de empleo y empezamos a estigmatizarlos. Pues en la iglesia no hay extranjeros, porque en la iglesia todos somos hijos y esa realidad nos tiene que llevar a comprender que todos somos hermanos, a tender la mano, a acompañar para levantar, acompañar para iluminar, acompañar para animar, acompañar para aconsejar. Por eso la iglesia va más allá de las fronteras del templo parroquial. Cuando mi vida cristiana está solamente circunscrita a lo que yo hago en el rito, mi vida cristiana es una vida empobrecida. Quizás yo soy muy piadoso en el templo y entonces me comporto muy bien en el templo y hago oraciones muy bonitas en el templo, pero cuando no estoy en el templo, ¿qué? ¿Cuál es mi vida cristiana? Que la iglesia no se acaba en el templo. Si bien es cierto, el templo es el lugar de encuentro, de culto, de acogida, de momento de oración y sin duda un lugar, hay templos muy bonitos que nos invitan a la oración y al recogimiento, pero eso no me lleva a quedarme encerrado en una realidad como de muros. Jesús se lo dice a la samaritana, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y esa es la figura que el Papa Francisco utiliza cuando nos quiere presentar a una iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos, donde todos somos acogidos, al margen de nuestra cultura, al margen de nuestra formación académica, intelectual, social, de nuestra posición económica. Y la sexta y última figura que el Papa nos presenta es la de una iglesia pobre para los pobres. Para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural. Es el llamamiento que Jesús hace a lo largo de todo el Evangelio, la necesidad de pensar en los últimos y cómo nos invita a ser los últimos. El que quiera ser primero, hágase el último. El que quiera ser servido, hágase el servidor de todos. San Francisco de Asís recoge esta figura con una oración muy bonita que seguramente todos han oído o alguno puede que se la tenga en su memoria, que es, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre yo amor, en fin. Entonces, ahí es donde podemos nosotros experimentar lo que San Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Es decir, la preocupación por el pobre. Y aquí no solamente estamos hablando del pobre económico, del que sufre pobreza económica. Estamos llamados a todo ese tipo de pobrezas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando el Señor está hablando del juicio final de la historia, entonces dice aún, bienaventurados ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, porque estuve enfermo en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos le responderán, ¿y cuándo hicimos eso, Señor? Y el Señor les contesta, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Por consiguiente, estamos llamados todos nosotros a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría de Dios que quiere comunicarnos por medio de ellos, a través de ellos. Es decir, a encontrar el rostro de Cristo en esos más pobres. Y cada uno puede mirar, y no tiene que mirar muy lejos, cada uno puede mirar al interior de su propia casa, al interior de su propia familia, para encontrar el rostro de Cristo en tantos que experimentan algún tipo de pobreza. Y nosotros mismos la experimentamos y estamos llamados a. Piense, por ejemplo, cómo empieza el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes vienen siendo esos pobres de espíritu?
a aquellos que se saben absolutamente necesitados de Dios. Pues que esa sea la tarea que nosotros podemos vivir y ejercitar a raíz de esta figura de la iglesia pobre para los pobres. Concluyamos entonces esta catequesis de hoy con esta oración que hemos hecho a lo largo de este mes misionero, uniéndonos a toda la iglesia de la Arquidiócesis de Medellín en este espíritu. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este siglo. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro, para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante, y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.